buenas tardes, hermanos, amigos, Dios les bendiga. Estamos aquí en la casa de su siervo, de su servidor Víctor David González Ortiz, que les manda muchos saludos. Hoy estamos pasando de nuevo la predicación por medio del internet, cosa que es medio difícil de entender, ya que no estoy acostumbrado a esto. Es la tercera predicación que grabamos. La primera no se miró, la segunda, pues gracias a Dios sí la pudieron ver, y esta es la tercera vez. Ahorita son las 12, vamos a iniciar con el servicio y vamos a iniciar con una oración. Así que les pido, hermanos, que inclinen su rostro por reverencia, que cierren sus ojos, y así mismo vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud que tú nos das. Gracias, Señor, porque estamos bien contigo, Padre Santo. Dice tu palabra que fuera de ti no hay quien salve, pero dentro de ti, Padre Santo, tenemos esa gran esperanza viva, Padre Santo, de que el día que muramos estar contigo, Padre Santísimo. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados, nuestras faltas y culpas. Queremos, Señor, pedirte también que cada uno de mis hermanos, Señor, estén sintonizando, Señor, la predicación de esta tarde, Padre Santo, y que no nos separemos de ti nunca, Padre Santo, porque separados de ti no podemos hacer nada. Así que, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos bendigas con tu bendición, y que así mismo que hables, Señor, por medio de tu siervo, Padre Santísimo, y que estemos este domingo conectados contigo, Señor, en una íntima relación, una comunión contigo. Así, Señor, nos ponemos en tus benditas manos. Te pedimos, Señor, por todos, desde el más chiquito al más grande, Padre Santo, que en la casa estemos ahí con toda la familia escuchando tu palabra. En el nombre precioso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, tengo una predicación que se llama El Miedo. Y es una de las predicaciones que he sacado por el tiempo de esta situación del coronavirus. Pero los cristianos debemos de entender, hermanos, que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una firmeza en nuestra fe, una confianza en Dios. El Salmo 91 así comienza: el que habita bajo el abrigo del Omnipotente. Entonces, con esa confianza, hermanos, no deberíamos de tener miedo, pero por alguna situación hay muchos hermanos o amigos o compañeros de trabajo o vecinos o familiares que nos dicen que tienen miedo. Espero que esta predicación sea relevante para nuestra vida y que podamos entender realmente lo que es ser un cristiano sin miedo. Vamos a ir a la palabra de Dios. Primero quiero mandar saludos a todos mis hermanos. Me los imagino aquí en mi mente, a la familia del hermano Octavio, a mi hermana Perla ya con su bebé ahí en la iglesia, cosa que no se ha dado por esto del coronavirus. Pero también, hermanos, quiero darles a conocer de que salió bien todo el parto de nuestra hermana Perla, y también reconocer, hermanos, que todo lo que hacemos y que conlleva un gran esfuerzo, hermanos, es el que nos podamos congregar aún en la casa, que estemos en armonía y juntos en una comunión con Dios. También mando saludos a todos los hermanos, a Cruz, a la hermana Paulina, a la hermana Raquel, a la hermana Hortensia, a la hermana Joana, que está en cuarentena también, y al hermano José, a Brian. Bueno, Brian aquí está, él es el director de oficio de aquí, sobre el cual él hace todo parece un estudio aquí con luz, con cámaras y todo eso. Es un mini estudio para gloria y honra de Dios. También, ¿verdad, hermanos? El hermano Artemio, su papá, en fin, a todos. No se me olvida ninguno. Pablo, que se acaba de casar, la hermana Jimena, aquí viven a 2-3 cuadras. Y todos los que venimos, los hermanos de allá de Sendero Real, a todos los que están, mi esposa, mi hijo Abraham, mi jarrita, mi esposa Elba, y un servidor, y todas las familias que vienen, ¿verdad, hermano? Entonces vamos a dar inicio con esta predicación que se llama El Miedo. Si me acerco no pasa nada. Debemos de entender, hermanos, que una relación conlleva un tiempo, pero la relación más estrecha que un cristiano debe de tener no es la familia o los hermanos de la iglesia, o con un pastor, o con algún maestro psicólogo, o algún importante intelectual, o con el gobierno en sí, o con las noticias para estar más atento con lo que pasa en el mundo.
La relación más íntima, más importante y de más importancia relevante tiene y debe de ser con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Génesis 3, del 8 al 14, encontramos una situación muy mal para Adán, donde ya no son los mismos como en el capítulo 2, donde Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, donde había todo árbol de fruta deliciosa, ¿verdad? Dice que sabía agradable para comer, y había oro, había bedelio, onice, piedras preciosas y un río, ¿verdad? Que se partía en cuatro, se dividía en cuatro. Imagínense la escena, ¿verdad? En el paraíso. Entonces, Adán y Eva tenían todo un buffet. Tenían todo un buffet en el paraíso, donde podían comer de todo. Y dice la palabra de Dios que tenían todo, pero lo perdieron todo cuando quebrantaron una relación, la relación más importante, que es la relación con Dios. La comunión con Dios, la comunicación con Dios se perdió, y dice la Biblia que Dios fue a buscarlos. Fue a buscar a Adán y le preguntó: ¿dónde estás? Y Adán le dijo, ¿verdad? Cuando lo encontró, le dijo: tuve miedo. Ese miedo, hermanos, cada uno de los seres humanos lo tenemos, y nos ayuda para levantar, ¿verdad? Esa parte de sobrevivencia. Cuando tenemos miedo, ¿verdad? Se alteran los nervios y da esa sensación de cubrirte, de resguardarte por alguna razón de peligro. Pero este miedo de Génesis 3:10 es un miedo porque Adán, antes de ese miedo de pronunciarlo en el capítulo 3, versículo 10, Adán no tenía miedo de nada. Adán podía salir al paraíso, y si se encontraba un león o un ratón o un tigre, él no tenía miedo de nada. De nada tenía. Podría caer rayos del cielo, grandes tormentas, truenos, relámpagos o lo que fuera que viniera, y él no tuviera miedo. Pero fue hasta entonces, cuando quebrantó la relación con Dios, que tuvo miedo. Cuando rompió esa relación con Dios por medio de la desobediencia, entonces sí vino el miedo. El miedo es lo contrario de la fe. Adán tuvo miedo cuando oyó la voz de Dios en el huerto. ¿Y por qué tuvo miedo? Dice la Escritura que él tuvo miedo porque se encontraba él desnudo, se vio desnudo. Esto quiere decir que por primera vez Adán se miró, no solamente con sus ojos terrenales, sino con los ojos espirituales, y vio el oscuro color del pecado. Hoy en día muchos tienen miedo, porque el coronavirus, parte de todas las cosas que han sucedido en la tierra, el coronavirus nos hace ver cómo estamos delante de Dios, en qué situación cada uno de nosotros nos encontramos, hermanos, y que nos pudiéramos esconder como Adán, porque tenemos miedo, porque estamos desnudos y vemos el pecado que cubre todo nuestro cuerpo. Y muchos que han quebrantado la relación con Dios, puede pasarle igual como le pasó a Eva, que Satanás vino y le dijo: no es cierto, ¿verdad? Nunca le dijo Satanás: no, Dios no existe, sino que le dijo: ¿eso dijo Dios? Satanás puede hacerte pensar que ya no tienes esperanza, que no hay esperanza para ti, como lo dijo la mujer ahí en Génesis 3:5. Pero hoy dice Dios que cada uno de nosotros estamos bajo la poderosa mano de Dios para cubrirnos, que Él muestra su amor para con todos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para esto vamos a ver 3 puntos, hermanos, 3 puntos. Para los que apuntan, por favor, apúntenle. Recuerden que el título es el miedo. Como punto número 1, vamos a ver el miedo que puede hacernos que dudemos. Mientras en nuestra vida cristiana pasamos por muchas circunstancias difíciles, hermanos,
podría ser que tengamos miedo en algunas ciertas cosas. Pero Dios quiere que deseemos estar al 100% confiados en Él. Aunque muchas de las veces somos como el criado de Eliseo. ¿Quién recuerda esa parte de este criado de Eliseo cuando vinieron los sirios y sitiaron la ciudad de Jerusalén? ¿Quién recuerda esa parte? Bueno, les voy a contar. Dice la palabra de Dios que en la mañana cuando se levantaron, la ciudad estaba sitiada por gente guerrera. Y que se levantó el siervo de Eliseo, y Eliseo se levantó y Eliseo se subió a su caballo y dijo vamos, mientras que este siervo volteó y vio a los de a caballo y empezó a temblar, empezó a tartamudear porque tuvo miedo, y empezó él a tener duda de que fueran a ganar la batalla porque él estaba teniendo este miedo que no le dejaba soportar ponerse de pie. Sus piernas debilitadas temblaban, y dice la palabra de Dios que Eliseo volteó y lo miró. Imagínate, siervo, un guerrero teniendo miedo. Entonces dice la Biblia que cuando Eliseo lo vio, este siervo le dijo: ay Señor, ¿qué vamos a hacer? Hay bien muchos. Y fíjate, Eliseo le dijo: no tengas miedo, somos muchos. Y voltea el siervo y mira alrededor y mira que son muy poquitos a comparación de los que estaban. Bueno, esta parte de la historia viene ahí en Segunda de Reyes 6. Segunda de Reyes 6. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Lo voy a leer para que lo veamos. Dice, gracias hermano. Dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay Señor mío, ¿qué haremos? Versículo 16. Él dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces el siervo abrió los ojos y miró, y he aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando tenemos confianza en Dios, hermanos, pareciera que nosotros, ¿verdad?, tenemos la victoria ganada. Porque así es, hermanos. La fe debe de estar más arriba que el miedo. Todos tenemos esa parte de miedo, pero para sobrevivir solamente, hermanos. Es una parte fundamental en la cual el miedo en el cuerpo, hermanos, la adrenalina se dispara y tenemos más fuerzas para brincar, para reaccionar y para cubrir, ¿verdad?, esa parte esencial de la vida. Nosotros, hermanos, puede ser que el miedo nos haga dudar si nos apartamos de la palabra de Dios. Si tú quitas, ¿verdad?, un carbón encendido de la fogata y lo apartas, ese carbón se va a ir apagando poco a poco, pero si lo pones junto con los demás, el fuego va a estar más avivado. Así pasa con los hermanos que se alejan de la palabra de Dios, de la congregación, empiezan a enfriarse. Una vez nos pasó una situación donde unos hermanos se fueron de la iglesia y mi esposa y yo estábamos orando por ellos, y a los meses que fuimos a visitarlos los vimos diferentes. ¿Por qué? Porque no solamente en la parte esencial del habla ya habían cambiado, ya decían como groserías y malas palabras, y ¿qué está pasando? Entonces tratamos de echarles ánimo para que volvieran a las cosas de Dios, no quisieron, y después de otros meses más fuimos a visitarlos y ya estaban hasta tatuados. Entonces, cuando se apartan de los caminos de Dios, empieza a menguar y empiezan a dudar de lo que alguna vez conocieron como la verdad, que es Cristo. Segundo punto, cuidarnos de las advertencias, hermanos, por favor. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Ahorita el gobernador ahí habló en la tele, en el canal 4 dijeron que nos quedemos en casa, si no hay que salir, no hay que salir. Que hagamos caso sobre las recomendaciones de quedarnos en casa para no contaminar ni que nos contamine alguien que esté infectado. Entonces, el cuidarnos, hermanos, de cosas así,
es que estemos atentos a las advertencias, porque esto es de sabios. Levanta las manos, lávate las manos, perdón, cubre tu boca, guarda tu distancia, no toques tu cara, ni la nariz, ni tu boca, no saludes de mano. Todas estas cosas son advertencias, hermanos, para que nosotros, ¿verdad?, un sobremal que pueda venir sobre nosotros no lo tengamos y no ser rebeldes a las autoridades. Nosotros debemos de entender, hermanos, que cuidarnos es advertirnos. Lo dice Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas el simple ve el daño, pasa y lleva el daño. Entonces, nosotros en este tiempo, hermanos, sobre las cosas que hemos aprendido, de guardar, ¿verdad?, reverencia ante el Señor, haga su servicio en su casa, tenga por respeto el altar que usted está levantando en su hogar, porque ahí está Dios. Dice la palabra de Dios, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está allí. Entonces tenga la confianza de pensar y de saber y convencido de que ahí está el Señor. Este segundo punto, hermanos, es cómo nosotros cuidarnos y de ser advertidos también para continuar nuestra vida. Nosotros sabemos, hermanos, que Dios nos habla al corazón por medio de su palabra, 66 libros escritos en un promedio de 1000 a 1500 años, en el cual Dios nos habla a cada uno de nosotros para conllevar una sociedad, hermanos, no solamente para hablarles de la palabra de Dios, sino también para instruirlos. Y la palabra de Dios nos dice que muchas veces cuando queremos hablarle a alguien y nos llamamos ser cristianos y nos llamamos ser hijos de Dios y vamos a la iglesia local y sentimos miedo de hablarle a otra persona de la palabra de Dios, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este miedo, hermanos, es un miedo de cobardía, y Dios no quiere que seamos cobardes. Cuando Dios te pone a alguien enfrente de ti, Dios confía de que tú le vas a hablar. Dios confía en que le vamos a llevar las palabras de bendición, de hacer valer la muerte en la cruz del Señor, hacerla valer para que otros sean salvos. La sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecado, si lo creemos, si lo aceptamos. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, en el punto número 2 es cuidarnos de las advertencias. Y advertencias son estas, hermanos: que la gente se puede ir al infierno si no recibe a Cristo como Señor y Salvador y cambia su vida radicalmente para que camine en los caminos estatutos del Señor. Hace ratito estábamos aprendiendo en la escuela bíblica dominical, en el Salmo 119, cómo la excelencia de la ley de Dios. Este salmista dice: avívame, Señor, en mi corazón para seguir adelante. Que no haya tropiezos, ni haya quien se oponga, y si hay quien se oponga, ponerle en su corazón la palabra de Dios. Es lo que hacemos los pastores cada semana, cada predicación. Tratamos de meter más y más Biblia en el corazón de las personas para que cada uno conlleve, ¿verdad?, un crecimiento espiritual, un razonamiento espiritual en el cual digamos: Dios es Dios y Dios existe. Y ese Dios que existe, Jehová de los ejércitos, lo debemos de proclamar cada día, advertir al mundo sin miedo de que hay una salvación que nos espera en Cristo Jesús. Punto número 3, clamar al Dios Todopoderoso. Veo nosotros cómo las circunstancias sobre esta temporada del coronavirus, hermanos, allá en Estados Unidos, por los que nos ven allá en Estados Unidos, bendiciones a toda la familia, tía Araceli, tío Rubén, a toda la familia, tía Noemí, tío Humberto, todos. Miren, mi hermana también, ayer hablé con ella y no salen de la casa, no salen para nada. Le habla a mi mamá, ya está viejita mi mamá, y le habla a mi mamá y le dice: cuídate, mamá, no saludes a nadie, pon tu cubrebocas, lávate las manos y todo eso. ¿Por qué? Porque ha llevado a una psicosis, ¿verdad?, de mentalidad, donde se ha tornado un miedo tremendo en la sociedad. Claro que nos da un sentimiento, ¿verdad? Y pudiéramos decir, como en la serie: ¿y quién podrá defendernos? Bueno, nosotros los cristianos sí tenemos quien nos defienda, no estamos a la deriva. Nosotros tenemos a Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret, hermanos. Y dice la palabra de Dios: clamar a Dios
que es el Todopoderoso. Y tengo aquí una porción de la palabra en 2 de Samuel 2. A ver, para los que están buscándole ahí, es 2 de Samuel 22:7. Vamos a ver esta porción de la palabra, como dice. Dice la Biblia, hermanos: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Una de las personas que realmente sabe que cuando ora, su oración es escuchada por Dios en el trono. Dios está en su trono y las oraciones suben como incienso agradable a Dios. Entonces sabemos nosotros que cuando tú oras, no es una imaginación de que estás orando y hablándole a un ser imaginario. No, nosotros los cristianos oramos y sabemos que Dios nos escucha, porque sabemos que es por fe, la convicción lo que se espera. Y nosotros debemos de saber, hermanos, que cuando tú levantas la voz en oración, ruego y súplica, Dios nos escucha. Ese es el clamor del pueblo de Dios, a un clamor al Dios Todopoderoso. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Él escucha. Lo tienes que entender, hermano. Lo tenemos que entender. Cuando tú oras, Dios escucha. Pedro le dijo al Señor Jesús: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Ahí está en Juan 6:68. Solamente tú tienes palabra de vida eterna, le dijo Pedro a Jesús. Clama a mí, yo responderé, dice Jehová de los ejércitos, y te enseñaré cosas y grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿a quién vamos a ir, hermanos? En este tiempo de clamar a Dios, ¿qué pudiéramos nosotros decir sobre qué consecuencias pudiéramos tener si no clamamos a Dios? Dice un dicho mundano: el que no habla, ¿qué? ¿Cómo dice? Dios no lo oye. La palabra de Dios dice: pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Entonces, hermano, si tú eres pediche, esas personas que: Señor, dame y socórreme y protégeme, hoy es el tiempo, hermano, de clamar a Dios. El Salmo 91, que es el que más se ha tocado en este tiempo del coronavirus, se llama morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios nos defiende, que Dios nunca nos va a abandonar, que Dios está ahí para todo lo que nosotros le pidamos. Pero tenemos que tener nosotros una vida agradable a Dios. Si tu vida no es agradable a Dios, pídele perdón. Pidámosle perdón. Porque dice la palabra de Dios que a diario pecamos, que no hay ni un justo sobre la faz de la tierra. Dice la palabra de Dios, hermanos, si los justos con trabajo se salvan, ¿en dónde queda el pecador y el impío? Yo me pongo a pensar, hermanos, ¿cómo estás con Dios? ¿Tienes miedo de la situación? ¿Tienes temor de Dios como para clamar a Él, hincarte y pedirle: Señor, perdóname? Porque todo esto que está pasando es como un despertar que nos aviva para saber dónde estamos, en qué situación nos encontramos, y que tenemos el tiempo para saber que Dios está ahí, para ir a Él, regresar a Él y decirle: Señor, perdóname, borrón y cuenta nueva, perdona mis pecados y sigo adelante en tu nombre, Padre Santo. Habrá gente que nos va a decir: yo no quiero ser como Él, mira, yo no hice nada como Él. Pero la palabra de Dios dice: el que se sienta que está firme, mire a Él. Hoy es el tiempo, hermanos, en el cual yo como su pastor, hermanos, les pido, hermanos, humildemente, que nos pongamos en oración. Estas no son vacaciones, no son
vacaciones, hermanos. Muchas veces pensamos que porque los hijos no tienen clase y porque pues en el trabajo te descansaron, te vayas a pasear. No, hermanos, estamos en un tiempo de contingencia, en el cual nos debemos de cuidar y tenemos el tiempo de clamar a Dios hoy, en este tiempo, para decirle a Dios que nos perdone, que nos restaure. Queremos renovar nuestros votos con Él para seguir adelante. No tomen las cosas a la ligera, hermano. El tiempo se va. Nadie trae una vida de refacción en la cajuela. Nadie. Esta vida se acaba y no hay más. Si tú tienes el tiempo para estar con tu familia, para predicar una palabra, para enseñarles mandamientos de Dios, estatutos y decretos, y no lo haces, ese tiempo nunca vuelve para atrás, nunca vuelve, se pierde, hermano. Así que aprovechemos este tiempo, hermanos, para seguir adelante. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Los quiero mucho, quiero ya muy pronto estar en la iglesia, hermanos, ahí en el templo, con mis hermanos, juntos en armonía, hermanos, porque ahí está la bendición de Dios también. Quiero, hermanos, que nos llevemos a estar alegres y contentos por lo que Dios nos da. Me decía una hermana, me decía, hermano, ¿usted es cristiano? Sí. Y si se muere, no pasa nada, ya es cristiano, no se pierde, se va a la vida eterna. Tiene razón, hermano. Vamos por aquellos que no tienen recibir a Cristo, que no lo han recibido todavía. Y ahí es donde tú y yo entramos para hablarles de la palabra de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Yo soy Daniel González, su pastor. A los que me ven, a los que me quieren, no me quieren, eso pasa. Es una canción que no soy monedita de oro, ¿verdad? Pero ahí estamos orando unos por otros. Dios les bendiga, hermanos. Los quiero mucho. Es un extraño hablar así a los abuelitos de las cámaras, pero esperemos que todos estemos orando. Antes de que te vayas a dormir hoy en la noche, ora por mí y mi familia. Dios te bendiga. Mas sin embargo, Dios nos da más de lo que le podamos dar, ¿verdad? Dice, pruébame y abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobrabunde. Hermanos, Dios les bendiga. Hermanos, Dios les bendiga. Yo quiero darles una aviso importante sobre los diezmos y ofrendas. No estamos teniendo los servicios en la iglesia físicamente, pero los diezmos son del Señor. Dice Génesis 28:22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Hermanos, estén apartando su diezmo, que ese es del Señor, y si usted no se lo da al Señor, Satanás se lo va a quitar, no solamente el 10%, sino hasta más, y no va a tener esa bendición que Dios regala